Una figura de la magnitud de Menem merecería un programa especial mucho más amplio y mucho más detenido y una mirada. El problema de TN y de otros canales, el problema de algunos colegas de ustedes, es que tiene una visión maniquea. Lo bueno, lo malo, lo oscuro. Y la verdad que Menem ha sido una figura realmente muy importante, entendió su tiempo, llevó adelante un proceso de estabilidad durante casi 10 años en la Argentina. Provocó cambios estructurales en el sistema de producción agropecuaria, en el campo. Tenía una política internacional inserta en el mundo. Los mejores países, los más importantes presidentes lo recibían, lo respetaban. Argentina tenía una alta valoración. Y estábamos en Occidente. Estados Unidos, Brasil, el Mercosur, la Comunidad Europea, restableció las relaciones con Inglaterra. Yo creo que Menem va a tener un reconocimiento de la historia muy superior al de la crónica cotidiana. Pero pasaron 22 años desde que Menem dejó de ser presidente. Sí. ¿Por qué no lo tuvo entonces? A ver, porque es difícil. La Argentina con los presidentes es muy difícil. Hay una tarea de depredación, de destrucción sobre las figuras de los presidentes. Yo tengo una mirada muy, muy benevolente sobre los que les toca la gran responsabilidad de gobernar la Argentina. En cambio, la visión del periodismo es una visión crítica, especialmente en los últimos 15 años, donde el judicialismo invadió la pantalla y en donde... ¿El qué? ¿El judicialismo? Sí, claro. Una noticia, un procesamiento, una prisión preventiva, una resolución de la Cámara, todo esto forma parte de la información de primera plana de los medios. Porque forma parte también de la política. Sí, ¿viste, claro. Digo, Sí, la sí. judicialización de la política la hacen también los políticos, no los periodistas. Yo creo que en los últimos tiempos ha habido una exorbitancia por parte del periodismo. Si me permitís, hacemos una breve reseña de ayer y de hoy. A ver. Hubo 2 canales de televisión que se encargaron y se ensañaron con un montón de temas en los que Menem ni siquiera era responsable. ¿Lo dice por Río Tercero? Lo digo por Río Tercero, que me parece una fábula. Un hecho Pero él que está a punto de ser hay juzgado por eso. Y hay pero una por causa. supuesto, Él porque, tenía que ser juzgado, pero de hecho. porque en la Argentina, hechos de funcionarios inferiores, de fabricaciones militares, de la propia estructura militar que pudo haber tenido alguna injerencia o alguna acción en Río Tercero en función de ocultamientos, van para arriba y le llevan la responsabilidad penal al presidente. El presidente debería conocer, saber, actuó para encubrir. La verdad, lo del documento de la DAIA me pareció también lamentable. Muy fuerte, ¿no? Hoy hay un equilibrio, hoy la AMIA hace un documento bastante razonado, pensado. Menem no tiene nada que ver con el encubrimiento ni con la acción terrorista. Sí, Cheto. El país ha sido víctima de hechos de terrorismo, ha habido procesos de negligencia en la investigación, pero el gobierno de Menem no actuó para encubrir. La ciudad de Río Tercero y el intendente de Río Tercero ha decidido que no va a adherir al decreto nacional de duelo de 3 días. Quería solamente conocer su Me parece mirada. lamentable, me parece que en un momento la pérdida de un presidente debería tener un reconocimiento general. Ese hecho no puede ser imputable a Menem, repito, no puede ser imputable a Menem. Perdón, yo le Como interrumpo con tantos esto, pero otros me parece hechos. que es muy importante. A ver. Porque si no ¿qué queda en la cosa es opinión. importante? No, esto. ¿La voladura de Río Tercero? Eso sin duda. Pero Pero no solo eso. Que tiene hay que una ver causa Menem. penal en donde él iba a ser juzgado 26 años después. Bueno, la justicia Iba a ser está, la juzgado justicia este año. está. Entonces digo, si Pero- nos ponemos a opinar, entonces la justicia no existe. Si No, creemos que a ver, una todavía causa no judicial. lo habían condenado, en primer lugar. No, pero 26 años de 30 bueno, años, igual. 30 años. Sí. Una mora de 30 años. Sí. Tiene causas todavía que está en mora de hace 30 años. Es una justicia que ha perdido legitimación. Tiene deudas con un hombre al que lo tuvo 30 años después de haber sido presidente, ¿no? Una cosa espantosa. Va a haber que También le revisar, cerró causas muy sensibles por prescripción, Pero va a porque haber- el plazo fue tanto que nunca se Hubo nunca se lo fallos pudo ni- que tienen que ver con el Pacto de San José de Costa Rica, tratados
internacionales que la Constitución del 94 incorporó, en donde la prolongación indefinida de un proceso judicial lleva a la solución por parte de los jueces a través de lo que se denomina el plazo razonable. Eso es injusto con el propio Menem en caso de que se considerara inocente, porque digo, la justicia Todo no dijo que es inocente o culpable, dijo que pasó demasiado tiempo. Tenerlo un presidente por actos de responsabilidad. Yo considero que con la causa Armas se dio el primer hecho en donde se amplió la responsabilidad objetiva por hechos de funcionarios inferiores al presidente. Y me parece que eso es un verdadero disparate en materia de derecho penal que se aplicó también a causas posteriores de otros gobiernos. ¿Cuál es el argumento que usa Cristina Fernández hoy? No, se aplicó fundamentalmente para juzgar a los militares. Y ahí nadie dijo nada porque, lógicamente, era incorrecto hablar, pero se les aplicó el principio de responsabilidad objetiva, la conducción del mando, la zona operativa, debería saber el general. Bueno, eso se aplicó en derecho penal violentando lo que es la regla del derecho penal, que es un derecho de autor. Pero bueno, es otro tema que no les interesa. Pero cuando usted decía esto, a mí me interesa esto, ¿qué le pasa a los que están mirando y vivieron el menemismo? Ustedes deberían ser... Y le pregunto esto, hubo muchas causas de corrupción. ¿En eso estamos de acuerdo? Algunas hubo, no fueron de Menem, hay de funcionarios inferiores. En todo gobierno hay, el propio gobierno de Alfonsín, si querés enumeramos algunas, que no tenía nada que ver... Sin duda, no tenía nada que ver Alfonsín. Mazorín, Del Conte, la aduana paralela, bueno, dejémoslo ahí. No quiero hay hechos que ocurren, en el sistema ocurren, ahora... cargárselo todos al presidente y hacer una política de ensañamiento permanente, me parece que eso fue víctima a Menem, especialmente de un medio, al que Menem le entregó uno de los canales más importantes y habilitó la presencia de este canal donde estamos esta noche, que es TN. Pichetto... lo dejamos ahí, porque tengo excelentes relaciones, pero ¿saben qué pasa? Es que no hay problema, yo lo digo, es en pos de la gente que vivió el menemismo. Perdón, los voy a interrumpir un segundo a los dos. Escuchándolos estos días. Y les faltó humanidad, benevolencia, en un momento en donde en realidad tratar de valorar lo positivo, se encargaron de remarcar toda la basura. Y eso me parece que es muy malo para el país. Es malo para el país lo que hacen. Se los digo con cierto dolor y pensando que la Argentina necesita reconstruirse sobre otras bases y también ayudar a que las creencias en el sistema social sean más positivas, porque si no nadie cree en nada. Este es el problema. No es un reproche a ustedes. No, pero es que a mí me interesa eso, porque esa composición debería ser total. Discúlpenme, pero Menem fue, después de haber sido presidente durante 2 mandatos, senador hasta el día que se murió. Quiere decir que la gente, lo votó y Menem ganó elecciones. Entonces, ¿hay alguna legitimidad popular que la sociedad argentina le dio? Ese reconocimiento que usted dice que no se vio en los medios, quizás como usted, bueno, por ejemplo, en la pantalla en la que nosotros trabajamos, como esperarían quienes trabajaron o quienes reivindican su gestión. Quizás sí fue reconocido la gente que siguió votándolo. Yo lo que creo que la Argentina tiene un problema de destrucción masiva sobre las figuras presidenciales, en donde no es posible que nadie quede en pie. Independientemente que esto no tiene que ser un bill de impunidad, ni tampoco estoy sosteniendo bajos niveles de calidad ética ni corrupción, no estoy sosteniendo eso. Pero acá hay algo que no están dando bien. Todos los presidentes terminan repudiados. Cualquier personaje de menor cuantía habla en una pantalla de cosas que no sabe. Esto me parece que requiere un cambio que... ¿Esto Berreta dice de alguna manera? No, un cambio que nos ayude a mejorar. Porque por el otro lado está el discurso de la unidad de los argentinos, cuándo vamos a superar la diferencia. Bueno, a mí me parece que, más allá de todo, hubo 2 hechos para destacar. A ver. Uno, la actitud de la vicepresidenta, de estar en el Senado, de recibir a la familia, de acompañarlos al Salón Azul, de despedirlo. Y el otro es el gesto del presidente. Me parece que fueron hechos altamente positivos. Por ahí va el camino. Como hacen los americanos cuando se muere un presidente, no hay una prensa que recuerda todo las cosas negativas. Hay una prensa que tiene una mirada más flexible, más
más de reflexión, de reconocimiento. A Nixon, después del Watergate, donde espió al Partido Demócrata en la sede de su partido, metió espías de la CIA, Sí. Que eran unos plomeros, famoso caso Watergate. Sin embargo, a Nixon le reconocieron la paz con China, los acuerdos, el rol de la diplomacia internacional, la terminación de la guerra de Vietnam, y cuando murió, estuvieron todos los expresidentes y el presidente de ese momento. Estuvieron todos. Porque hay una cultura de la preservación presidencial, del respeto a la figura, a la institución presidencial. Esto es lo que no existe en la Argentina. Es cierto, hubiera esperado que estuviera Mauricio Macri, por ejemplo, en la despedida, la última despedida de Carlos Menem. Hubiera estado si hubiera estado en el país, estoy seguro que hubiera estado. Yo creo que la oposición debería haber estado. Debería haber habido una delegación de los partidos opositores. ¿Por qué cree que no estuvieron? Bueno, eso es un tema que tendrá que preguntarlo. A mí me parece un error. No, pero Lo ahora analizo- de forma Claro, clara. usted forma parte de la oposición. Yo estuve, pero yo lo analizo como un error. Me parece que a nivel institucional los partidos deberían haber estado, era un presidente. Yo recuerdo cuando murió Kirchner estaban, cuando murió Alfonsín también. Sí, por supuesto. Y bueno, creo que Menem merecía en el Congreso una despedida de todos los actores políticos. Bueno, las explicaciones las tendrán que dar. Usted dijo estuve en la oposición, ¿no está ahora más en la oposición? No, estoy en la oposición, estoy. Ah. Estoy en el mismo lugar. No me corra del lugar. No, pero usted lo dijo. Queremos Yo dije ponerle... estuve. Dijo estuve. Yo manejo bien los verbos, no le tengo juro, Alzheimer todavía. No diga, Pichet. Vamos a poner un audio dentro de aquellas famosas escuchas, las vamos a poner porque ya estas escuchas salieron por todos lados, de cuando Las Cristina. conversaciones privadas entre Parril y Cristina que en su momento difundió. No, pero esta No, tiene. tranquila porque esa... No es. Ya se hizo pública, Pero no ¿tiene que ver estamos. con Menem? Tiene que ver con Menem, Claro, por eso por queríamos eso. que lo escuche. Escúchala. ¿Ves esto? Y del otro lado era Menem, era una cosa... Y bueno, y ganó Menem porque Menem era el que conducía, la verdad. No. Ganó Menem porque Menem era el mejor, disculpame. Yo estaba con Menem y tuve que votarlo a Cafiero porque mi marido no quería ir con Menem. Yo quería ir con Menem. Disculpame. Yo estuve con Cafiero y Ángela estaba con Menem. Bueno, como soy orgánica, he votado como tenía que votar, voté. pero... Bueno, me parece bueno. Yo estuve con Menem en esa interna. Ah, mire. Y le ganamos muy bien a Cafiero en Río Negro. Muy bien. Sí, los cuadros orgánicos del partido, los gobernadores, todos habían acompañado a Antonio Cafiero. Un buen hombre, Antonio. Pasa que Menem estaba incorporado en la cultura popular, en las casas de la gente, y había recorrido el país con una intensidad fenomenal. Yo era intendente de un pequeño pueblo en la Patagonia de 16.000 habitantes, pueblo minero era, Sierra Grande se llamaba, estaba entre el límite entre Puerto Madryn, del lado de Río Negro, el último pueblo del lado de Río Negro, y era intendente, y Menem fue 2 veces. Y además recorrió toda la línea sur, las zonas más pobres de la provincia, estuvo en el Alto Valle. Menem tenía una capacidad de trabajo, además inventó todo. La política, espectáculo, comunicación, Menem era un intuitivo, un personaje que no necesitaba un asesor o Durán Barba, él lo hacía. Salía en la revista Radio Holandia, Para Ti, salía en TV Guía, se relacionaba con artistas del primer nivel, con corredores de autos. Digamos, él vivía en la construcción de su imagen y proyectaba el futuro. Y cuando muchos no creían, él siempre creyó y tenía mucha confianza en sí mismo. Realmente ganó una elección que fue la primera elección democrática del peronismo. ¿Le costó el ostracismo a Menem, más allá de que fue senador hasta el final? Tuvo un ostracismo durante muchos años. Él tuvo varios ostracismos. Tuvo el primero, donde fue detenido 6 años por la dictadura cuando era gobernador de La Rioja. Pasó por distintas cárceles, las más duras, el Buque Granadero, Magdalena, y cuando lo liberan en el 81, por unas declaraciones que hace en Mar del Plata, lo mandan a Las Lomitas, un lugar desértico, absolutamente Formosa, desértico, en donde prácticamente ahí también demuestra una gran capacidad de adaptación al lugar, convive con los lugareños, se hace
un espacio de mucho respeto y logra salir adelante. Y después tuvo el proceso post de salida de Ese le pregunto yo, presidencia. sí. Cumple el sino de todo presidente argentino. Cuando vos entras, te aplauden, te llevan de contramano por la Avenida de Mayo, te tiran papelitos desde los balcones, flores. Vos saludás, entrás a la Casa Rosada y cuando salís y termina tu mandato vas a Comodoro Pi. Esa es la lógica perversa. Pero de lo la- que los Eso políticos... es terrible igual, ¿eh? Eso Sí, es terrible. pero lo que los políticos intentan hacer normalmente es seguir. Digamos, que él trató de, bueno, vamos por la tercera, digamos, sigamos todo lo que sea necesario. Bueno, él trató y Para evitar perdió, Comodoro Pi. él trató y perdió, aun cuando ganó la primera vuelta en el 2003. Claro. Hizo una elección realmente interesante, pero no se presentó a la segunda vuelta porque sabía que perdía. Ujú. Pero bueno, Menem es eso, digamos, el mundo, las relaciones de nuevo, restablece relaciones con Inglaterra, con Estados Unidos, es recibido por el Congreso con todos los actores aplaudiéndolo durante minutos. Es una figura de gran respeto y de gran reconocimiento en el mundo. ¿Podrías elegir una palabra que defina a Carlos Menem? Si vos dijeras, fue un presidente, un hombre, ¿qué palabra crees que lo...? Creo que hay algo que lo identifica a Carlos Menem, que es un hombre que no tenía rencores y que siempre sus actos estuvieron dirigidos hacia la unidad nacional. El propio indulto tan cuestionado y descalificado tuvo como objetivo pacificar el país. No hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas estaban en permanente estado de sublevación y él dicta el indulto Sí. que concluye una tarea de Alfonsín, porque Alfonsín con las leyes de obediencia debida y de punto final había recortado la responsabilidad militar. Pese a eso, los eventos militares se sucedían, los movimientos carapintadas se sucedían permanentemente, había reclamos de la oficialidad intermedia. Él cierra ese ciclo y me parece que es un hecho de aporte a la paz de los argentinos. Después, bueno, Sí, ahí abrimos un debate enorme, pero le hago una pregunta de la actualidad así cortita que tiene que ver con yo esto te del digo indulto. cuál era el espíritu. Después vos podés Podemos opinar. hablar ahora sobre Podés eso, sí, opinar y podés decir, no comparto el indulto. pero hoy no sé Ahora, si el se indulto, ¿sabés para quién funcionó? Los militares fueron todos presos. Sí, sí, Y las puede ser organizaciones guerrilleros. terroristas están todos en libertad. Algunos asesoran a los mapuches en Bariloche, otros están cerca del gobierno. Es muy interesante. Abrimos Otros una cosa están en enorme, pero le hago una movimientos pregunta, porque sociales. es de mucha actualidad. Hoy Graciela Peñafort, que es la secretaria de Legales del Senado de la Nación, un poco a propósito del conflicto judicial y no sé si a propósito del recuerdo que generó el indulto en todos nosotros con la muerte de Menem, dijo que había que indultar a Milagros Sala. Bueno, el indulto es una decisión de naturaleza presidencial. En realidad está haciendo un requerimiento al presidente. No lo puede hacer un senador, no lo puede hacer un diputado. Le está diciendo al presidente que tiene que hacer un indulto a Milagros Salas. Es una valoración que tendrá que hacer el presidente de la Nación. No está diciendo hay ¿Usted que cree que son dictar una- válidos, que son no válidos? está diciendo hay que dictar una ley de amnistía. Está diciendo Eso el ya lo indulto, dijeron antes. herramienta presidencial. Ujú. Herramienta presidencial. Hay que tener poder, hay que tener capacidad de soportar la decisión y bancársela, y puede hacerlo el indulto, por ¿Pero supuesto. lo está presionando el kirchnerismo a Fernández con esto? Bueno, a ver, no hay otro destinatario del pedido del indulto.